nuestro pentáculo con un coloquio dedicado a la cruz. La cruz, símbolo o realidad. Saludamos a nuestros 4 contertulios. Antonio Carrera, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Jesús Pablo Domínguez. Hola, buenas. Maribel Izundia. Hola. Y yo, Subaro. Hola. La cruz, hemos estado hablando con Antonio, nos ha estado contando sus historias, sus orígenes, pero ¿creéis que la cruz realmente tiene una fuerza propia o quizás solamente la que nosotros le demos? Bueno, ¿quién empieza? Bueno, yo pienso que la cruz ella misma ya tiene un poder, o sea que le podemos dar nosotros nuestra vibración, pero por supuesto que ella ya tiene un poder impresionante. Ella por sí sola tiene una fuerza propia. Sí, yo creo que sí. Sí, yo también estoy de acuerdo con Maribel. Pienso que la cruz, bueno, proviene de tiempos muy remotos, ¿no? O sea, no es un símbolo cristiano precisamente, sino que proviene ya de muy antiguo. Todos los pueblos de alguna manera la han tenido como símbolo. Entonces yo pienso que tiene una fuerza propia simplemente ya por el hecho de la fuerza mental que le han ido dando a través de los tiempos o a través de los siglos, todo el mundo que ha estado dando una fuerza a ese símbolo ya por sí mismo adquiere una fuerza propia. Es decir, que generación tras generación han ido cargando. Han ido cargando, entonces se crea o no se crea en el símbolo, ya el símbolo por sí mismo yo pienso que ya ha adquirido suficiente potencia como para tener esa fuerza propia en sí, aparte ya después la fe que se pueda tener en el símbolo o no. Yo estoy totalmente de acuerdo con Josu y con lo que han comentado Maribel, referente a que depende muy mucho el poder o la energía que pueda tener este símbolo, pero radica sobre todo en las creencias, en la fe de cada persona. Habrá algunas que tengan fe en la cruz, otros en otro tipo de cruz, pero yo creo que llegan todos los caminos al mismo sitio, o sea, la adoración a un símbolo por el cual se tienen unas convicciones para ayudarnos en determinados momentos. Nos comentaba antes Antonio que la cruz puede ser también tomada como un símbolo de protección. Para muchas personas es un símbolo de protección muy parecido a un amuleto, un talismán. En otras ocasiones también hemos hablado de que un amuleto, un talismán, normalmente lo cargamos nosotros. Él por sí solo es muy raro que tenga fuerza propia. O sea, la cruz es totalmente distinta en este aspecto al resto de amuletos y talismanes. Sí, yo pienso que sí. La cruz ella misma tiene ya una potencia impresionante. Date cuenta que está representando además cantidad de cosas. Y entonces no hace falta que tú la cargues ni hagas nada porque ella en sí yo creo que tiene un poder tremendo. Ahora, que luego encima quieres tú hacer tu rito o quieres tú cargarla, pues mejor que mejor, pero no porque es necesario. Yo creo que la cruz, ella por sí misma tiene todo lo que tiene que tener. Antonio, como símbolo de buena suerte o de protección, ¿se puede comparar la cruz con otros símbolos esotéricos o de otras civilizaciones o de otras culturas, como por ejemplo el pentáculo que tenemos aquí nosotros? También es un símbolo de protección, es un símbolo de tener cuidado de las malas energías y te protege, por ejemplo. ¿La cruz se puede comparar con este tipo de símbolos también? Se puede comparar, pero yo creo que va más allá de todos los... Yo para mí es el símbolo por antonomasia, sobre todos los símbolos de tipo, por ejemplo, pues eso, mágico o protector. Porque la cruz es lo que más tenemos escrito, por ejemplo, en cuanto a protección, escrito en serio. Por ejemplo, tenemos en la Biblia ya los hebreos, por ejemplo, lo más fundamental. Para los hebreos fue símbolo de protección cuando en el desierto las serpientes, tuvieron la plaga de serpientes y la serpiente que hizo de bronce Moisés y la puso en la cruz, entonces aquello sirvió de protección para los hebreos. Y en el libro de Ezequiel, que se menciona también la visión que tiene Ezequiel, que uno iba marcando en la frente, iba marcando con la tau de los hebreos, fue también símbolo de protección. Entonces la cruz para mí está por encima de todo en cuanto a protección. Claro, que de nada serviría a uno llevar la cruz cuando no tiene fe en ella, ni para él significa nada. Claro, entonces pienso que si la lleva como un adorno, no le significará nada. Entonces ahora, ya no tiene fuerza propia, hay que creer en ella. No, yo no estoy de acuerdo en eso con Antonio. Yo no, tampoco. Claro. ¿Vosotros creéis que tiene la fuerza propia suficiente? En principio yo te voy a decir, en el tetragramatón, que es lo que hemos estado... Aquí has empezado a preguntar. Yo iba a comparar el tetragramatón. El tetragramatón en realidad lleva la cruz dentro de ella. O sea que ya el tetragramatón lleva la cruz, por lo tanto... también es pues un signo impresionante, ¿no? Pero es que yo pienso que la cruz ella misma por sí sola
tiene ya una potencia. Entonces yo creo que es como el tetragramatón, tú cuando lo llevas, aunque tú no creas en él, es que tiene unas formas radiónicas y una forma especial que ya te protege, o sea, aunque tú no creas, es que son las formas. ¿La cruz es radiónica Y también? entonces yo pienso que sí. Yo pienso que la cruz es radiónica. ¿Hay alguna investigación? Bueno, sobre pues hay investigaciones. Lo que pasa que yo en este momento la verdad es que no he traído nada preparado, pero yo sé que ha habido gente que ha estudiado esto y es una forma radiónica también. Y entonces ella misma ya te da pues una potencialidad, pues eso, una seguridad que yo pienso que aunque tú no creas, aquello está ahí. Jesús Pablo, ¿tú crees que sin creer en algo te puede proteger o te puede ayudar? Bueno, yo haría dos paréntesis, ¿no? El primero, yo estoy de acuerdo con las dos partes, ¿no? Pero yo casi más de acuerdo con Antonio Carrera, porque una persona en la cual no tenga ninguna creencia y se ponga la cruz es lo mismo que si se pondría cualquier otra cosa. O sea, aparte de que ya en sus orígenes la cruz, si hacemos caso de algunas teorías que dicen de que pudo provenir posiblemente de el frotar dos palos el hombre prehistórico para producir fuego, ya el hecho ese de producir fuego, que en aquella época era signo de poder, era signo de dominio, de magia, pues ya yo creo que a partir de ese momento ya la cruz fue un símbolo que bueno, que ha sido reflejado pues, a lo largo del tiempo, ¿no? Pero yo comparto de que una persona no creyente absolutamente en nada, o sea, atea totalmente y sin ningún tipo de creencia religiosa o fe, por mucho que se ponga la cruz o se ponga cualquier otra cosa, pues yo creo que no tiene mayor trascendencia. Perdona, pero date cuenta que tú mismo has dicho que pudo ser, y de hecho creo que fue así, que la cruz empezó siendo fuego. Entonces, pero date cuenta que el fuego es sagrado. Entonces, tú creas o no creas en esa cruz, lógicamente esa cruz tiene que tener un poder. Y ese poder no se lo puede quitar nadie. Entonces tú te lo puedes poner sin una creencia, pero es que lo que te está trabajando es la forma. Y entonces ahí no entras tú. Es como en otros amuletos o en pentáculos que tú no entras porque no sabes ni siquiera lo que quiere decir muchas veces aquello, pero es que ello te está haciendo ya el efecto que tiene que hacer por su forma y por su vibración. Has dicho que el fuego, un momentito, has dicho que el fuego es sagrado. Bueno, es sagrado ahora, pero antiguamente el fuego era signo totalmente de poder y de dominio entre los antiguos pobladores. El que tenía el fuego era el que dominaba. Pues eso. O sea, que era el que sobrevivía. El que sobrevivía, incluso, bueno, cuentan, por lo menos han contado así en forma de películas, de que había luchas internas por poseer el fuego. Y el que tenía la técnica de frotar los dos palitos, el que tenía el poder absoluto. Tenía el poder absoluto. De todas formas, el símbolo por sí mismo sí tiene un poder. No te estoy hablando ya del símbolo de la cruz, ¿no? O sea, cualquier otro símbolo. Indudablemente que con la creencia ese poder se acrecienta o se hace mucho más grande, ¿no? Pero yo pienso que cualquier símbolo por sí mismo sí tiene un poder. De hecho, bueno, eso está demostrado, no hablando ya de la cruz, sino hablando de las cartas del tarot que llevan simbología. En muchas de ellas aparece la cruz, como el emperador, la sacerdotisa, etcétera, etcétera, aparece la cruz también. Entonces, esta simbología por sí misma transforma. Digamos que al ponerte el símbolo te transforma a ti, ese símbolo está actuando sobre ti, a pesar de tu creencia o no creencia. Indudablemente, también estoy de acuerdo con Antonio en que con la creencia ese poder se acrecienta de alguna manera pues mucho más, ¿no? Pero sí pienso que los símbolos por sí mismos ya tienen un poder, aunque después eso se pueda, digamos, aumentar bastante. Bueno, comentaba antes Antonio una preciosa leyenda o tradición que dice que la palabra INRI, que aparecía encima de la cruz de Cristo, son las iniciales de los 4 elementos, el agua, el fuego, la tierra, en hebreo. Es mágica también la cruz. Claro. Sí, porque yo pienso que una persona que no cree nada, lo primero, no va a llevar la cruz ni cualquier otro símbolo. Pues para empezar, ¿no? Para empezar, se supone que el que lo lleva ya, pues ya cree más o menos, él piensa que aquello le puede beneficiar en algo, entonces ya está puesta la fe. Diríamos que ya activa los poderes que se encierran dentro, ya los pone en actividad y entonces ya surte efecto, ¿no? El que, por ejemplo, se pone aquí una cruz con un pendiente, pero no por el símbolo religioso ni mágico, sino simplemente como un objeto, pues no le puede hacer mucho. En el hecho de que le haga algo, no le puede hacer mucho, ¿no? Pero sí le hace, Antonio, ¿eh? Hombre, desde luego que te pones algo ya, cargas de energía propia ese objeto. Que incluso pudiera ser, pero claro, aquí lo importante es que si la cruz es un símbolo de fuerza, de poder, de protección, la persona
que emplee la cruz, que es algo muy simple, y que ponga fe en que aquello le va a hacer bien, le va a hacer bien, de cualquier manera. Bueno, yo me pregunto, ¿puede haber una cruz cargada negativamente y que te haga daño? No, pienso que no. Nunca. Pienso. No, la cruz no. Sí, si la pones invertida, porque sería entonces la cruz Sí, es el símbolo claro del satanismo, sería una cruz un símbolo invertida. satánico, entonces indudablemente sí. De hecho, la cruz, vamos, no sé si se ha hablado de ello, la cruz no siempre tiene un significado positivo. En muchas culturas incluso ha tenido un significado bueno, de martirio. De hecho, bueno, Jesucristo lo crucificaron en la cruz, o incluso eso sabe muy bien Antonio, pues ha servido como instrumento, digamos, de tortura, para matar, etcétera, etcétera. Entonces, en la cruz yo pienso que existen las dos simbologías, o sea, la positiva. Bueno, de hecho la cruz es el cruce de lo positivo y lo negativo, de lo femenino y lo masculino. O sea, entonces en la cruz hay esta ambivalencia. Y yo pienso que puede tener los dos significados, tanto positivo como negativo. Lo que sí está claro es que aunque la cruz no pueda ser negativa, en nombre de la cruz se han cometido muchas barbaridades, muchos asesinatos, como por ejemplo la Inquisición. ¿Cómo se podía la gente en nombre de la cruz hacer tanto daño y matar tanta gente? Sí, pero perdona, primero vamos a dejar claro, porque es que va a haber gente que no ha tenido una fe terrible en la cruz y se la ha puesto porque le regalaron, porque tal, y que no tengan ninguna preocupación, esa cruz les está haciendo un efecto. Perdona, positivo. Positivo, sí. ¿Y por qué se ha hecho tanto daño también en nombre de la cruz? ¿Por qué abanderados con la cruz se ha podido hacer? Quizá porque daba poder, como decía Jesús Pablo, la cruz era el poder, el fuego era el poder. Bueno, digamos que los que adoraban la cruz eran los que tenían el poder. No es que la cruz daría poder, sino que los que protegían la Inquisición y todos los grupos religiosos que eran políticos a la vez, en esa forma, pues tenían, como quien dice, un arma de doble filo, pues para acabar con sus propios enemigos. Entonces, bueno, actualmente también se utiliza la cruz para acabar con gente. De hecho, el Ku Klux Klan en Estados Unidos utiliza la cruz. Utiliza la cruz, claramente. O sea que no es que antiguamente se haría, sino actualmente se sigue haciendo. La cruz muy unida con el fuego, como hablábamos anteriormente, además. Es que el Ku Klux Klan tiene unas raíces muy esotéricas. Efectivamente. La esvástica, Hitler la empleó previamente, la esvástica, que es la cruz más antigua que existe. La cruz más antigua que existe hoy, descubierta en la India, es la cruz ansada. Y la cruz que se llevaron los romanos de aquí de Cantabria para Roma es la cruz ansada. Entonces, se la cogió para él, pero la cruz no es ni de políticos, ni de religiosos, ni de nadie. La cruz es simplemente eso, un símbolo universal de protección, de fuerza, de energías y de bien. Bueno, la palabra suástica significa eso, bien, salud y como buen efecto. Bienestar. Entonces, el que la emplee para mal, pues eso es cosa de él. Claro. Pero ya no es la cruz en sí, sino que es el individuo que emplea ese símbolo para hacer daño. Pero la cruz en sí, todo es bueno. Sí, lo que pasa es que aparte es muy interesante porque el tema de la cruz gamada, la esvástica en sí, te has tocado otro elemento que también es muy esotérico, muy mágico, que es el sol, el universo. Entonces, mientras que en la cruz normal lo que se puede significar es el cruce de dos palos para producir fuego, o sea, poder, en el tema de la esvástica es el otro elemento que también produce calor y produce fuego, que sería el sol, que bueno, desde muy antiguamente, ancestralmente ha sido la mayor adoración más importante de todos los pueblos antiguos. De todas las culturas, es claro. Eso. Entonces, yo creo que habría que dejar claro que la cruz más antigua es la esvástica, o sea, que no es la cruz que conocemos actualmente, sino que es la esvástica, que tendría incluso igual forma circular, que es lo que yo me estaba refiriendo, una forma circular, porque era más fácil. Yo hace tiempo estoy hablando contigo, me decías que para los antiguos era más fácil representar una forma rectilínea que redonda. Claro. Porque ellos lo verían en primer origen redondo, lo que pasa es que no lo podrían representar de esa forma. ¿Y por qué creéis que los cristianos han adoptado en concreto la cruz como símbolo? Hay decenas de símbolos, incluso anteriores también a la cruz. ¿Por qué creéis que los cristianos adoptaron justamente la cruz como símbolo? Pues de todas formas, solamente no representa los dos palos con el fuego, es que date cuenta que la cruz también representa lo vertical que va hacia Dios, y es espiritual, y también la parte horizontal, que es la materia, donde el hombre es son las dos cosas. Sí, es que hay muchas representaciones es espiritualidad de la cruz, y es materia. hay varias, Pero son representaciones más modernas, son representaciones más iniciáticas, y es todo el tema. Hablando de origen, como hablábamos antes. Pero el origen es un origen ancestral, un origen hacia el poder del universo o del sol y hacia el poder del fuego,
que en origen es lo importante. De ahí la iniciática de los esoteristas pues le han dado una simbología, que es lo que realmente tiene ahora. ¿Y por qué creéis, como os preguntaba, que los cristianos han adoptado la cruz y no otra serie de símbolos? Hay decenas de símbolos esotéricos de buena suerte, de protección. La muerte de Jesús fue en la cruz. Si los cristianos seguimos a Cristo, lógicamente para nosotros es un símbolo. Sí, pero antes de Cristo también se crucificaba. Sí, pero es que date cuenta que Cristo ahí nos dice que en la cruz está la muerte, y es una muerte dura, pero también está la resurrección, porque seguido de la muerte de Jesús, Él resucitó, y entonces para los cristianos eso era lo importante. O sea, lo importante es que el alma tiene que seguir, que nosotros vamos a resucitar, aunque nos tengamos que morir, morimos en el cuerpo físico, pero hay algo detrás, y eso es importantísimo en esoterismo, es lo más importante que hay en el ser humano, el pensar que sigues, porque si todo se acaba, entonces es duro, ¿no? Pero ahí está, Jesús nos vino a decir que no, que sigue. Y que porque conjuga las dos cosas, ¿no? Lo que decía ella, la muerte y la vida. La cruz es un símbolo de vida y en ella murió Jesús. Entonces es gracioso, pero es que en la cruz siempre se conjugan dos elementos y dos elementos contrapuestos. Por eso es la cruz. O sea, es lo masculino, es lo femenino, es lo horizontal, lo vertical, es la muerte, es la vida. Lo material, lo espiritual, claro, ese es el poder de la cruz. O sea, el poder de la cruz es que el mundo en que vivimos es bipolar, tiene dos polos. Sí, como dirían las religiones orientales, el yin y el yang. Exactamente, y la cruz las conjuga perfectamente y forma un punto central de ello. Entonces yo pienso que los cristianos lo adoptaron en realidad también por esa, o sea, por lo que ha explicado perfectamente Maribel, o sea, por la muerte y la vida que representa la cruz. Tu pregunta, se tardaron 4 siglos en adoptarse la cruz. Esto es significativo, porque hasta el siglo IV la cruz no aparece en ninguna parte. Pero los cristianos, curioso, la cruz como símbolo de los cristianos no aparece hasta el siglo IV con Constantino Grande. Constantino Grande, que era un adorador ya de la cruz. No, fue el primer emperador, por lo que tengo el entendido, emperador romano, que puso la religión cristiana como religión oficial de la exactamente. Entonces, en los 4 siglos anteriores Constantino no Grande en el la siglo IV, en el 311, que es cuando vence a Magencio en la batalla del Puente Milvio de Roma. Entonces él se hace con el poder y entonces da libertad a los cristianos. Se abole, ya queda abolida la pena de muerte en cruz, a partir de Constantino. Bueno, Constantino era un adorador de la cruz. Entonces él en los estandartes, en los escudos y lo demás, pone la cruz. Y a partir de ahí, entonces el cristianismo adopta la cruz como símbolo ya de ellos, de los cristianos, por Cristo haber muerto en la cruz. Cierto, Cristo ha muerto en la cruz. ¿Por qué en esos 3 siglos anteriores no se ve la cruz? Bueno, algunas razones podrían ser que los judíos, los apóstoles todos eran judíos. Entonces ellos consideraban como algo abominable el instrumento que se empleaba para matar a alguien. Cristo murió, como menciona el libro de Deuteronomio, de una forma abominable, porque era abominable aquel que era muerto en una cruz. Bien, por esto quizás pues lo dejaron ahí a un lado. Pero los cristianos, esto hay que ir a las catacumbas y viendo pues toda la arqueología de aquel tiempo, los cristianos antiguos sí usaban la cruz, pero no en esa forma, sino como amuleto de buena suerte. Empleaban ya la cruz. No solamente en las catacumbas tenemos cruces de muchas formas, tenían la cruz los cristianos. Luego ya se le da el símbolo como cristiano. Lo que sí es curioso es que a pesar de las distintas formas de pensar que podamos tener, lo que todo el mundo está de acuerdo es que la cruz es sin duda alguna el elemento más importante de protección y de bien, ¿no? Luego date cuenta que hay una serie de cruces aparte que son como muy especiales para la gente. Entonces, pues por ejemplo ahí tenemos la cruz de Caravaca, que lleva como si dijésemos 2 cruces, y bueno, pues que a la gente le va como muy bien para sanación y que es muy milagrosa. Es que, que recomendaríais todos a nuestros amigos llevar siempre una cruz. Una cruz, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.